Bien, continuando con esto, vamos a ir para atrás y vamos a hacer un ls. Bien, es importante diferenciar de algunos directorios dentro de lo que es la Apache. Este de aquí, el site available o disponibles, lo que tiene son archivos de configuración de los distintos sites o páginas web, ¿de acuerdo? El otro, el site enable, habilitados, los sitios que están habilitados lo que contiene son distintas directivas de seguridad que podemos configurar de forma independiente, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora un poquito directamente. Vamos a copiar primero, hacer un backup de lo que es la configuración para poder tocarlo y si sucede algo no tener miedo de tocar porque se puede restaurar haciendo el paso contrario. Es decir, vamos a copiar un archivo con otro nombre de forma que si sucede algo volvemos a cambiarlo. El que vamos a hacer con el punto 2 al final, vamos a quitar el 2 y solucionar el problema, con lo cual tocar sin miedo. Lo primero vamos a Site Available. Voy a hacer un clear. Y bueno, si hago un ls, -l siempre me gusta hacer para ver que si es un directorio, un archivo, etcétera. Vais a ver que tenemos dos archivos de configuración. Bueno, SSL lo que es el protocolo realmente para páginas web seguras. Y de momento si no lo vamos a tocar, vamos a usar el por defecto. Entonces vamos a hacer un cp para copiar el archivo de configuración y lo vamos a llamar exactamente igual, pero antes del default vamos a poner default 2, con lo cual para cambiarlo, a recordar que es al revés, quitando el 2. Bien, ahora tenemos -l, dos archivos, con lo cual este que está funcionando, que es el que está por defecto, podemos tocarlo con todo lo que queramos. Vamos a editarlo. Bien, con el nano, el Gedit o el VI, lo que queráis. El VI no lo recomiendo de momento porque es más complejo. Bien, como veis, aquí lo que vamos a ver es que tenemos el VirtualBox y bueno, como estamos trabajando en local, lo que podemos poner en vez de asterisco es la dirección IP. Cuando hay un servidor web, la dirección IP que tiene el servidor web de una página web es siempre la misma. Lo que tienen contratado es una IP pública fija. Bien, lo que podemos poner aquí es la dirección IP, que podemos verlo aquí en la configuración. Bueno, tenemos dos tarjetas de red, ahora mismo la que está conectada, que es la que nos interesa. Vamos a ver, configuración de red cableada. Bien, y aquí nos está mostrando la IP. En mi caso, dentro de mi red, que 192.168.0, me está dando la 103. Pues lo que voy a hacer es ponerlo directamente. Uy, vamos a ver. 192.168.0.103. Cada uno que ponga la que corresponda directamente a su equipo, a su máquina virtual. Bien, vamos a crear una página web, vamos a llamarla, yo he puesto ejemplo.com, que es la que recomiendan aquí directamente, con lo cual, ¿qué voy a hacer? Al recordar que todas estas almohadillas, estos símbolos del inicio, son comentarios, con lo cual borro, lo pongo aquí para que se quede pegado a otro, que lo veáis cómo es correctamente. Y el server name o nombre del servidor de la página web va a ser example no. Vamos a poner ejemplo, que mejor en español, para no liarnos. Vale. Esto es importante que para que se vea externamente, cuando se configura un servidor Apache de Internet real, hay que contratar un dominio, comprar un dominio en un proveedor de servicios de Internet o un hospedaje. El hospedaje es el propio servidor de Apache, en el servidor en el que se encuentra instalado, en este caso una máquina virtual, y el dominio, al comprarlo, lo único que tenemos que hacer es que ese dominio apunte a lo que es el servidor donde está albergada esa página web y esta la reconozca. Pero bueno, lo vamos a hacer en local de momento para ver qué sucede. La dirección de correo electrónico, si queréis poner una, podéis ponerlo. Esto es un dato no significativo en este momento porque es una prueba, se puede poner. Y vamos a crear una carpeta que se llame como la página web, por ejemplo, ejemplo. ¿De acuerdo? De forma, pero esta hay que crearla de forma que cada vez que venga ejemplo.com se meta dentro de este directorio, dentro de una carpeta que vamos a crear que se llama ejemplo. Y luego es muy importante el directory index. Para ello ponemos directory index y vamos a llamar index.php.
.html. Aquí le estamos diciendo que busque directamente esta página web, ¿de acuerdo? El archivo index.html. Bien, otra opción interesante que tiene directamente el Apache es los alias. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Server alias. Y aquí le podemos poner todos los alias que queremos. Es decir, ahora mismo tenemos que escribir www.ejemplo.com para acceder a esta página web que estamos creando, pero a lo mejor también nos interesa lo que es poner ejemplo.com para que sin las 3 W no funcione, o asterisco ejemplo.com. ¿Por qué es esto? Porque así podríamos generar subdominios de forma que, por ejemplo, tenga prueba1.ejemplo.com, prueba2.ejemplo.com, esos son subdominios de Internet, con lo cual, al poner un asterisco, todo lo que acabe en ejemplo.com nos lo va a coger. También podemos ponerle un punto, si queremos que sean subdominios, pero bueno, me gusta ponerlo así, de forma que pongo ejemplo, lo he puesto correctamente. Si pongo reejemplo, también me lo cogería y me cogería esta página web. Ahora le damos a Control O para salvar, damos al intro y Control X para salir. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a donde está la página web directamente, que es el directorio var, y en 3 W, uy, lo he puesto sin una W, vale, voy a hacer un clear de nuevo. Yo quiero crear entonces una carpeta que se llama ejemplo, pues para eso vamos a hacer mkdir de make directory ejemplo. Bien, le doy al intro. Si hago un ls, bueno, ls menos l, para que veáis la diferencia, vamos a ver que hay un directorio también nuevo, por la D de aquí, que se llama ejemplo, donde va a estar albergada nuestra página web. ¿Qué voy a hacer? Entrar, cd ejemplo, con el tabulador sabéis que al dar al tabulador, al empezar a escribir un directorio o un comando, no lo autocompleta si no hay ninguno que cumpla también esos siguientes pasos, con lo cual aquí, como solo hay HTML o ejemplo, al poner simplemente dando al tabulador ya nos cogería ejemplo. Vamos al intro y voy a crear un archivo .index.html, que es como le hemos dicho que se llame. Para ello, nano, ejemplo, no, index, perdón, index.html, me lo crea nuevo, con lo cual no tiene contenido, y voy a poner, este es un ejemplo de página de inicio, por ejemplo. Bien, control O, intro, control X. Con el nano siempre es exactamente igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a editar directamente un archivo, con lo cual, de configuración, vamos al nano y le decimos que queremos editar el archivo que está en el directorio etc apache 2 y es el ports.conf. Vamos a ver qué hace aquí. Este archivo es importante porque es el que nos indica en qué puerto nos está escuchando el Apache Server. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, por defecto viene el puerto 80. Yo, si quisiera que me escuchase también, porque tengo páginas con HTTPS, es decir, con SSL, yo podría poner aquí también listen el 443, que es el puerto SSL por defecto, ¿de acuerdo? Ahora mismo no lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a poner un virtual host. Vamos a hacer un intro y voy a poner name virtual host y le voy a poner la página web que quiero, ejemplo.com. ¿De acuerdo? Al poner el puerto 80 directamente nos va a estar escuchando por el puerto 80. ¿Qué podemos hacer también? Asignar esta página web directamente al puerto 80. Si le ponemos 2.80 sería exactamente así, de forma que si ponemos, por ejemplo, el puerto 8080, también muy típico, si alguien quiere ver nuestra página tendría que poner en el navegador www.ejemplo.com 2.8080, pero bueno, lo vamos a dejar de momento en el puerto 80 para que veáis cómo funciona. Bien, damos a control O, intro, control X y ya hemos salido. Vamos a hacer un clear. Y bueno, voy a ir directamente, me gusta estar en etc apache, en el directorio, ya de nuevo. Bien, ya estamos en el directorio etc apache 2, con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es que el sitio que hemos creado lo tengamos que activar, pero lo primero es, bueno, hacemos un ls, nos vamos a hacer sitios, sites disponibles, vamos a hacer un ls de nuevo,
y vemos que tenemos el default.com, que lo que voy a hacer es cambiarle el nombre para crear un sitio web. Entonces, ¿qué hago? cp el default.com, que es el que hemos modificado, y lo voy a llamar ejemplo.com. Bien, una vez creado, tenemos el archivo que hemos visto, ejemplo.com, como veis aquí que tiene ya la dirección IP correcta, con el puerto 80, todo lo que hemos puesto. Tenemos que activarlo. Antes teníamos puesto el por defecto, pero bueno, necesitamos crear uno que sea con el nombre del website que queremos crear. Entonces, para activarlo, A2 de Apache 2, en enable, activar, y site, y aquí vamos a poner el nombre de ejemplo.com. Le doy al intro, me dice habilitando el sitio ejemplo, y nos dice que para reactivarlo tenemos que hacer service Apache 2 reload. Para activar o reactivar, lo que voy a hacer es reiniciar directamente el Apache 2. Hay un comando, también es importante, que es etc init.d, y aquí el servicio. Con esto lo que vamos a hacer es que todos los servicios que están en el inicio, como es el Apache 2, vamos a verlo, si le damos al tabulador, podemos reiniciar lo que es todo el Apache. Vamos a poner un restart, que no es un reload, sino apagar y encender. Vamos a ver qué sucede. Porque aquí está muy bien este comando para ver si hay fallos. Bien, aquí lo que nos está diciendo es que está correcto, con lo cual sabemos que está bien. Muchas aplicaciones es bueno usar directamente este comando, bueno, Apache 2 o el servicio que sea, porque al parar y arrancar, si hay algún fallo dentro de alguno de los archivos de configuración, nos va a dar fail, en vez de OK, fail. Con lo cual, vamos a darnos cuenta de que realmente está fallando algo y podremos ver qué es antes de continuar con la práctica. Bien, ya habilitado lo que es nuestro sitio ejemplo.com, ¿qué sucede si nos vamos al navegador y ponemos directamente el dominio? Con o sin www, da igual, ejemplo.com. Si esto fuese de internet, una página web real de internet, saldría esto. La página web que existe actualmente en ejemplo.com. ¿Por qué sale esto? Porque no le hemos indicado al navegador que debe buscar en local, sino que debe buscar en un dominio. ¿Cómo funciona un navegador? Cuando ponemos una URL, una búsqueda, por ejemplo, google.com, lo primero que hace es buscar un archivo local que tenemos, tanto Windows como Linux, llamado host. Ese archivo lo que hace es decirnos que una página web nos va a una dirección IP. Si no encuentra esa dirección, lo que va a hacer es buscar en nuestro servidor DNS local, y si no encuentra esa dirección, va a ir al servidor DNS de Internet que tengamos por defecto con nuestro proveedor de Internet configurado en el router, etc. Esto es lo normal, que vaya a Internet. Si nosotros queremos modificar, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir directamente a editar un archivo con nano, etc, y el archivo host, en plural. ¿De acuerdo? Este es el archivo que busca siempre antes de ir a Internet a buscar. Entonces vamos a hacer un poquillo de trampas y vamos a poner directamente la dirección IP nuestra, 192.168.0.103, o podemos poner, si queremos, la dirección de arriba, la 127.0.1. Esta está mal, también lo digo, que muchas veces lo pone por defecto y está mal, es 00 y luego un 1 al final. ¿De acuerdo? Pero aquí abajo ponemos, por ejemplo, una página web. ¿Qué página web quiero poner yo? Pues www o directamente ejemplo.com. Si quiero puedo poner exactamente lo mismo, copiar y pegar esta línea y ponerle con 3 W o lo que queramos. Vamos a pegar. Esto lo único que estamos haciendo es engañar, ya que no tenemos comprado el dominio ejemplo.com a lo que es nuestro navegador. De forma que busque primero en nuestra IP local antes de buscar en Internet, en lo que es el exterior. Bueno, salvamos con control O, intro, control X, y si damos aquí a control F5 para actualizarlo, efectivamente nos sale nuestra página que hemos creado. Este es un ejemplo de página de inicio. Vamos a ver que funcione quitándole las 3 W. Le damos y es exactamente igual. Vemos que funciona con 3 W. Si ponemos test ejemplo, ¿qué sucede? Vamos a ver que nos va a buscar en Internet. ¿Por qué? Porque en el archivo host
no le hemos configurado esta página web. Si, por ejemplo, tuviésemos la exclusividad y no tuviésemos ninguna página web que empiece por algo y acabe en ejemplo.com, iría directamente a la nuestra, suponiendo que estuviésemos en un servidor publicado en Internet, que no es el caso. Vamos a pararlo o vamos a ir otra vez a ejemplo a nuestra página, antes de que cargue una que no existe. Y con esto lo que vamos a hacer es que cualquier dominio que pongamos, por ejemplo, test y aquí con punto ejemplo.com, nos intente ir directamente a la página nuestra. Como veis, aquí está, porque pusimos en el archivo de configuración en ejemplo.com que queríamos que nos fuese todo lo que sea asterisco.ejemplo.com a la nuestra, pero el dominio como tal es ejemplo.com. Lo demás es un subdominio. Y si pones testejemplo todo junto.com, son dos dominios distintos, con lo cual si quisiéramos añadir ese, tenemos que añadirlo directamente también en este archivo, que es muy importante. Muchos virus, mucho malware, lo que hace es introducirte una dirección, un archivo host, de forma, por ejemplo, yo creo una página web igualita a la de Gmail. Meto en tu ordenador una línea que haga que gmail.o mail.google.com, cada vez que nos metemos en ella, vaya a una dirección IP que no es la de Google, sino es una de un servidor mío que yo tengo para infectar vuestra máquina o para obtener una serie de datos. ¿Qué sucede? Que cada vez que accedas a mail.google.com vas a acceder a una página que yo he creado que puede ser exactamente o clonada, como hemos visto en otras prácticas del curso anterior, del Gmail, y cada vez que tú te logues me estás dando tus datos, con lo cual al final tu cuenta de correo electrónico es mío. También lo puedo usar para incluso infectarte a través del navegador mediante un script con malware, de forma que yo tenga tu máquina infectada, tenga una máquina como bot para mi botnet, y así yo poder ejecutar código malicioso desde tu máquina, ya sea spam, ya sea un ataque de denegación de servicio, etc. Bueno, esto es la forma básica de crear una página web o un website en Apache Server. En el siguiente vídeo vamos a ver cosas un poquito más avanzadas sobre lo que es la configuración de Apache. Nos vemos hasta pronto.